Argentina. Es Marcelo Di Marco y ella es Alejandra Laurencich. Muchas gracias. Me acuerdo cuando me había jurado no molestar nunca más a los libreros preguntándole cómo iba el libro. O sea, sale un libro, uno va a la librería y dice: hola, yo soy el autor de este librito. ¿Me puede contar cómo se está vendiendo? Bueno, ese triste papel juré no hacerlo nunca más. Pero cuando fue en el año 97, salió Taller de Corte y Corrección, no pude con mi genio y fui a la librería del Ateneo. El Ateneo en la calle Florida, Buenos Aires, una de las librerías más copadas y llenas de atiborradas de libros que hay. Y me doy a conocer y el vendedor me dice: ¿usted es el autor de este libro, Taller de Corte y Corrección? Sí, le digo. Bueno, lo felicito, ya llevo vendido 20. Bueno, empecé a hacer la cuenta y digo: no, mi cartera de zapatos para toda la vida. Así que bueno, así fue. A muy pocos meses salió en lista de bestsellers, en página 12, pero me acuerdo también que otro librero amigo, esta vez me dice un cimento, me dice: mira, el gerente de ventas de Sudamericana me dijo: este libro no sé lo que pasó, porque está vendiendo muy bien, y yo no daba 2 mangos. Dijo. Claro, no tiene nada que ver con el rubro Tito Lafalce, el recordado gerente de Sudamericana, no tenía que ver con el rubro editorial, solamente estaba para el tema número. O sea, ¿cómo va a vender un libro que le enseña a la gente estrategias para poder escribir mejor? Porque completamente es eso, ¿no? Y sí, el libro vendió. Y, ojo, no estoy presentando Taller de Corte y Corrección, es una introducción para este libro que salió, ¿cuánto? Salió en el 97, 15 años, a ver, yo los 18, ¿cuánto? Más o menos. Sí, 17, hace 17 años. ¿Por qué vendió ese libro? Porque no había nada como eso. Era un libro con mucho desparpajo. Yo lo releo y en comparación con este libro parece escrito por un hippie el mío, eso lo aseguro, te puedo hablar por qué. Pero hay una clave en esto. Han vuelto a renacer la literatura epistolar, o sea, eso de que uno se escribe más cartas, eso es mentira, que se escriben mensajes de texto todo el tiempo, y eso es escritura epistolar. Pero la gente necesita, ya sea para poder escribir su primer poema, para ver cómo está ubicado en sus primeras ficciones, pero también para poder escribir a secas, directamente, armar un discurso coherente. ¿Y por qué acuden a estos libros? Porque en el colegio no se enseña eso, no se enseña ni en el colegio ni en la universidad. Al contrario, en el colegio, ojo, con la mejor de las intenciones, si hay alguna docente o docenta presente y presenta, podría decir: ahí está, bueno, ahí está, después va a pasar a reclamarles a ellos, ya nosotros. Pero con la mejor de las intenciones, ¿qué se hace? Agarran y dicen: bueno, a ver, escriban un cuento fantástico en una página. Eso ni Kafka lo puede hacer en una clase en 20 minutos, no sé si me explico. Entonces, bueno, cuando uno tenía una ilusión, un talento para desarrollarlo, viene el colegio y le dan sin asco, directamente. Tenía que hacer todo lo contrario. Bueno, entrando ya en materia, yo ayer les decía en un programa que soy como un zorrito que está escondiendo la comida para que se pudra un poco y tenga más gusto, ¿no? Porque tenía este libro sin velar. Esto me lo mandó de Aguilar por intermedio de Alejandra. Y yo le estaba demorando la lectura para tener más sabor todavía. Y cuando lo leí en el viaje de venida, digamos, para acá, para Mercedes, que compartimos con Alejandra y otros escritores. Así que estaban todos copados con Star Trek, que pasaban en el momento del micro, y yo me devoré este libro sensacional. Me faltan 3 páginas nomás, 3 paginitas nomás. Les cuento cómo viene hermano con este libro. Primero, ¿por qué decía yo lo del hippie? El taller de corte y corrección, el libro, aquel del cual les hablé al principio, decía Sir Oppenheim, es un aprendizaje
caótico, azaroso, pero muy bello. Pues yo escribí una nota, está todo instrumentado en 100 notas, escribí una nota hoy y sabiendo eso, cuál era la que había escrito, escribía ya la del día siguiente, pero no sabía cuál nota, de qué iba a tratar el libro pasado mañana. Así que bueno, traté de que se pareciera a el trabajo que uno hace, el trabajo de campo que uno hace en el taller, que es totalmente azaroso, uno no sabe con qué se va a encontrar cuando aparece un texto, no es un curso, un taller literario. No decimos, bueno, hoy vamos a ver discurso intelecto libre, hoy vamos a ver cómo hacer un personaje. No, para nada. Trabajé, digamos, el libro tal como yo trabajo en los talleres. Y cuando me encuentro con este libro, hola Sebastián, ¿cómo te va? Trabajé, digamos, ese libro de modo totalmente aleatorio, pero cuando abro el libro de Alejandra, me encuentro con una estructura firme, muy seria. Una persona que abre el libro ya le da ganas de empezar a trabajar, porque está dividido en 16 clases y va progresando en dificultad. Trata todo lo que tiene que tratarse en un libro de esta naturaleza y lo hace, a la diferencia del taller de corte y corrección. Por eso digo, el que tenga taller de corte y corrección, compre ese libro, porque no tiene nada que ver. Hablan de lo mismo, pero lo hacen en dos tonos completamente diferentes y desde lugares completamente diferentes. Si bien nosotros somos coordinadores del taller, la Alejandra y yo somos coordinadores del taller, decía, cada uno tiene una manera de instrumentar todo lo que sabe al respecto. He visto una enorme generosidad en este libro. El título es El taller, nociones sobre el oficio de escribir. Yo creo que son más que nociones. Acá hay una sabiduría, más que una cuestión de mero concepto. Y una sabiduría en la transmisión de ese conocimiento. Hay una estructura que es clásica en cada uno de los episodios, cada una de las clases, como la llama la autora en este libro. Una pequeña exposición teórica que es como una especie de aperitivo para un desarrollo un poco más largo. Después, citas de autores consagrados que hablan sobre el oficio y además una actividad de ejercitación. En el libro mío, por ejemplo, había algunas notas que no tenían ejercitación, no tenía por qué salir todas. Es una índole completamente distinta. Acá, el taller de corte y corrección ustedes lo pueden abrir en cualquier parte, directamente. Este libro lo que conviene hacer es trabajarlo y asumir el compromiso que pide Alejandra en las primeras páginas, cuando explica cómo viene el juego. Esto es practicar los ejercicios, leer la bibliografía. Son por instrumentante por semana, una clase por semana. Bueno, en 16 semanas, esto es, en poco más de medio año, esto, ojo, si esto los docentes que están acá lo llegan a meter en el colegio, cambiemos el país. Ojo, esto no es una metáfora ni para quedar bien con Alejandra ni nada por el estilo. Si ustedes agarran y se ponen a trabajar este libro tal cual ella está planteando las clases, que así la llama, bueno, les aseguro que van a salir mucho más sabios de lo que entraron en este libro. Esto se lo garantizo. Y si no es así, me escriben y me dicen, Marcelo, usted nos engañó. Bueno, lo respondería amablemente también, según mi estilo. Pero van a ver que realmente es así. Se van a encontrar con un libro formidable. Cuando hay ejercicios, por ejemplo, creativos, no son, digamos, una creatividad de tipo, a ver, dibujen estas flores que están ahí, muchachos. No. Ella va siendo progresiva hasta llegar a lo más profundo de la persona. Despacito. Es como decía Santo Tomás de Aquino, que había que estudiar. Santo Tomás decía, no hay que tirarse al océano directamente, hay que ir por los arroyuelos, después por los ríos, y de ahí ya ir llegando al mar. Y esto es lo que yo veo, hay una lógica en la exposición. Así que tenemos dos libros que hablan de lo mismo, pero digamos, estructurado de una manera tal que el progreso va a ser más que evidente. Eso es lo que quiero que quede claro. La persona que trabaje con este libro, por ejemplo, le va a hacer la vida mucho más cómoda al coordinador del taller a donde vaya. Ese trabajo insalubre que muchas veces tenemos los coordinadores, si uno a conciencia lee este libro, ya no va a ser así.
va a llevar el alumno, el tallerista, le va a llevar al coordinador un texto en donde, por ejemplo, se muestra, gracias a la lectura de este libro, que los textos, las ficciones están mucho mejor instrumentadas, hay una estructura en donde se propone, Alejandra propone que empiece el cuento donde empieza, sin ningún preámbulo que nos sirva, si sirve, que sirva. Edgar Allan Poe tiene un montón de preámbulos en sus cuentos, es así. En ese momento servían, para mí, por ejemplo, el collar de Guillermo Pazán le sobra toda la primera página, porque se cuenta que esta era una mujer, no sé si se acuerdan, una mujer que le invitan a una fiesta, la amiga le presta un collar muy caro, ella lo pierde, bueno, pero antes de entrar en el cuento, Maupassant se manda toda una descripción psicológica del personaje. Una chica que dice estaba hecha para otros placeres, era una esposa de un empleado municipal, pero ella siempre estaba pensando que le encantaría ser amiga de escritores, y eso. Bueno, no sabe lo que se pierde esta chica. Pero la cuestión es que eso, digamos, hoy día lo revelamos. Es así, no sirve, es real. Si vos le das a una persona hoy día, le das ese cuento de Maupassant, un cuento genial, ¿no? Si viene un marciano y te dice, muchachos, ¿me explica qué es el cuento? Igual le lees el collar. Ojo. Pero hoy día, si nos atenemos a lo que proponemos en los libros nuestros, y este sobre todo marca perfectamente una zona ahí en donde habla justamente de dónde empieza el relato. Y si hay elementos previos, bueno, ponerlos a funcionar en el relato mismo, si esos elementos previos funcionan. Pero uno se da cuenta de lo estúpida que es esta mujer, no bien empieza la historia, sin precisar de aquel preámbulo psicológico. El coordinador también va a tener una grata sorpresa cuando se encuentre con informaciones en cuanto a las descripciones muy precisas y que son totalmente innecesarias para entender al personaje. Ella es una escritora, esa es la ventaja que tiene el escritor sobre el gramático. El escritor pasó por un camino y se equivocó y por eso puede escribir un libro como este. Entonces ella gana, por ejemplo, de hacer comparaciones, como escritora que es, hay uno que es maravillosa, habla, por ejemplo, imagínense ustedes van a pedir laburo en una empresa, ¿no? Y van al gerente de la empresa y le muestran su currículum. En el currículum dice que es socio de independiente, que le gusta comer pizza, que le gusta ir a bailar salsa, decías a los boliches de Raúl Mejía, ¿no? No, ¿qué va a hacer uno cuando va a mostrar un currículum? Va a mostrarle las capacidades que tiene para poder afrontar el trabajo que le están ofreciendo, ¿no? Directamente, el trabajo para que se necesita. Bueno, el cuentista, dice Alejandra, trabaja de una manera similar. No pone datos innecesarios, no pone, o en todo caso, si los puso en el borrador, después, los recorta y nos quedamos con lo que realmente se necesitaba. Ese tipo de juego hay con el lector, es un humor muy ácido el de ella, ¿no? Directamente. Yo soy más jodón en mi libro, ella es más medida, es así. Pero bueno, ahí está el estilo, ¿no? Directamente. Por eso digo que son libros que se complementan, Primero, digamos, se divirtieron muchísimo leyendo todas las anécdotas y los chistes y los reportajes de Taller de Corte y Corrección. Ahora vamos a trabajar en serio, primera semana, segunda semana. Yo soy una especie de latino, ellos soy una especie de germánico. Pero van a ver que trabajando de esa manera van a salir más escritores de lo que fueron antes de empezar a leer esta maravilla, a leer y trabajar esta maravilla. Esto no es un libro solamente para leer, es un libro para disfrutarlo, es un libro para trabajarlo, y trabajarlo con mucho, pero mucho cariño. Con el mismo cariño con que está escrito, porque que sea una cosa estructurada no significa que no se le note el amor que puso Alejandra en eso. Y al contrario, el hecho de querer hacer las cosas bien la lleva a ella a plantear las cosas de esta manera. Por eso insisto, ¿compraron Taller de Corte y Corrección? No, bueno, cómprenlo. Pero si lo compraron y lo leyeron, compren también este. Esa es la idea, directamente. Dicho de paso, en el stand 29, ¿no? 29, bueno, Alejandra Lorenzi va a estar firmando ejemplares de este libro. Así que bueno, hecha esta pequeña introducción, ya tienen una idea más o menos de cuál es la forma del libro. Ahora vamos a
dejar a la autora que nos cuente un poco acerca del alma de este libro. ¿Querés hablar de esta cosa? Ahí está. Bueno. Bueno, gracias por estar acá, por invitarme y gracias por todo lo que dijiste, aunque no me gusta ser germánica, menos después del mundial, pero bueno. No, espera. No, germánico digo en el buen sentido, ¿eh? Sí, ya sé. Quiero decir, exacto, la cosa de puntual, exacta, que es lo que pretendemos nosotros. No una sintaxis germánica, vos te pensás la sintaxis germánica, ¿no? No, ya sé. No, claro. No, era una broma. Sí, en realidad lo que yo intenté hacer con este libro es ponerme en la cabeza del principiante, del que quiere empezar a escribir y no sabe cómo hacerlo. O sea, tiene ideas, tiene un deseo profundo de escribir historias, pero se encuentra con algo que no domina todavía. Entonces yo me remonté a mi época de principiante también, cuando tenía esta necesidad de empezar a escribir historias y por dónde empezar y cómo hacerlo. Entonces traté de ir pautando desde lo más básico hasta lo más complejo todos los asuntos que día a día enfrenta un escritor. Porque tanto el principiante como el que ya tiene oficio, cuando va a escribir una historia, se encuentra con los mismos problemas, solo que el principiante no los conoce. Entonces, empezamos por el capítulo 1, que es ¿a qué se le llama narrativa? Todos nosotros participamos en concursos de narrativa, decimos que escribimos narrativa, pero cuando llega alguien al taller, pregunta, yo no sé si esto que traje es novela o cuento, no sé bien qué es. Bueno, entonces, para determinar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de cuentos, de qué estamos hablando cuando hablamos de novela, trato de explicarlo de una manera sencilla, pero verdadera. O sea, no dorándole la píldora a nadie, no diciéndole cosas que después en el trabajo de escritura se tengan que desmentir, sino enfrentándolos a lo que nosotros como escritores nos enfrentamos. Y después empezamos con temas un poco más, digamos, más complejos, como, bueno, plantear un texto. Para saber cómo plantar un texto, hay que entender un poco que una historia se divide como en 3 partes básicas, y eso, aunque escribamos narrativa actual, un principio, un medio y un cierre. A través de los años y a través de las generaciones, esto se mantuvo igual. Incluso en los cuentos más vanguardistas hay una estructura primaria que es así. Entonces, ¿qué sentido tienen esas 3 partes? O sea, no explicar las cosas por el solo hecho de tener conocimiento de eso, sino para poder aplicarlo, para poder usarlo como material de escritura, como herramienta. Entonces, poco a poco, los voy guiando semana a semana en asuntos como, por ejemplo, lo que es el narrador, quién es el narrador. Muchos principiantes confunden el narrador con el autor, pero no es así. El narrador es como una convención que escribe el autor y que maneja determinada información. Entonces, si es subjetivo, si la historia va a mirar el mundo desde esos ojos, o si es objetivo y puede estar un poco en todos lados, como si fuera una especie de Dios, un omnisciente. Bueno, así de a poco nos vamos enterando de cosas que después en la escritura las maneja todo el mundo. Por ahí nosotros no sabíamos que se llamaban así, pero intuitivamente cuando escribíamos usábamos esto. Bueno, lo que yo hago es acercarle ese material y tratar de no mentir y de dar información que les sirva. Entonces, también me ocupo de mostrar todos aquellos problemas
característicos del principiante. Por ejemplo, del que se enamora de sus propias frases y no le importa lo que está contando porque se queda como delirando sobre cualquier tema y el eje del cuento, por ejemplo, va hacia otro lado. O las reflexiones que vienen antes de los cuentos y que no le sirven a nadie porque a ningún lector le interesa saber qué piensa ese escritor, sino que le cuenten una historia. Entonces, para que las historias tengan fuerza, hay que saber un montón de estas como herramientas que tienen nombre y que después con los años de oficio uno va aprendiendo cómo se llama y por qué se le dice así a esto y a aquello y para qué sirve. Pero cuando uno empieza, y más si no hace taller, está solo y se enfrenta a todo eso, digamos, en un prueba y error. Además de hacer esa pequeña introducción en la que explico, y muchas veces trato de hacerlo divertido, de que no sea un plomazo la exposición teórica, sino como decía Marcelo, poniendo ejemplos cotidianos, cosas que hagan, digamos, entenderlo desde un lugar bien claro, ¿no? Y hasta gracioso a veces. Después pongo lo que opinan los grandes autores sobre ese tema, para que no vean que es lo que opina Alejandra Laurencich, lo que está ahí, sino algo que cualquier escritor en cualquier época manejó. Porque yo llegué a la conclusión de que, más allá del estilo de cada uno, desde Aristóteles, Shakespeare, Bioy Casares, Hemingway, todos los escritores manejamos un corpus de información que es el oficio. Entonces, eso es lo que trato de transmitir, el oficio. Después el talento lo pondrá cada uno, pero entonces yo digo que siguiendo estas clases, que son durante 3 meses, o sea, son 16 clases, ¿no? 3 meses de un curso intensivo sería un taller, porque es así como está planteado como taller, pueden llegar a tener las herramientas de oficio básicas y ciertas cosas claras que al principio no les quedaban claras, pero que después le van a quedar. Entonces, no soy solo yo la que opina así de estos asuntos literarios, sino pongo las frases de gente hiperconsagrada, de premios Nobel, que hablan de lo mismo. Y después de eso, doy ejercicios que están apuntando a que se ponga en práctica lo que se acaba de explicar, para apuntar directamente a ese tema, para ponerlo en funcionamiento, digamos. Y después lecturas que apoyan, porque de todo lo que hay para leer, también uno cuando empieza quisiera tener, bueno, pero ¿qué leo? ¿Por dónde empiezo? Entonces, bueno, si querés aprender a escribir buenos diálogos, te conviene leer a tal y tal autor. Y yo menciono las obras y los autores y hasta las ediciones, ¿no?, de los libros que conviene leer en cada caso, ya sea cuando uno escribe o está trabajando en diálogo, cuando está trabajando el tema de los tiempos verbales, que es tan engorroso enseñar tiempos verbales en la escuela, ¿no? La gente, los chicos odian los tiempos verbales, pero si nosotros entendemos para qué sirven, para qué nos sirven a los escritores los tiempos verbales, yo creo que los empezamos a disfrutar. Es más, yo veo que la gente cuando charla usa los tiempos verbales como corresponden. Ahora, los ponemos a escribir y le pifian en todo. Entonces, ¿qué pasa en el medio entre el habla y la escritura? Primero, bueno, uno se pone más tenso cuando escribe porque sabe que ahí tiene que dejar testimonio de la historia que tiene en la cabeza. Y en la cabeza hay una historia que muchas veces es difícil de explicar. Los que damos taller tenemos siempre gente que viene y que te dice,
yo tengo una idea bárbara, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, los tiempos verbales ayudan a clarificar el panorama y pongo ejemplos del buen uso y del mal uso, cómo tergiversan una historia, para que se vea concretamente el error que produce el mal uso de los tiempos verbales, para que no sea pura teoría, hay que saber usarlos, no. Si uno quiere escribir, ¿por qué los tiene que saber usar? Porque hacen desastres, si no, dentro de las historias, ¿no? Nos dan ideas equivocadas de lo que queremos decir. Y así con todo, las descripciones, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer una descripción que aporte algo a la historia? Entonces también pongo ejemplos de otros autores consagrados diciendo cómo hacer una buena descripción y así. Entonces son 16 clases que yo digo más o menos se pueden hacer en 16 semanas. Hay gente que por ahí no las puede hacer en 16 semanas, que la hará cada 2 semanas una clase. Hay mucho material de lectura y qué sé yo. Pero en síntesis es un libro que está hecho para ayudar al principiante o al docente que quiere enseñar a escribir a sus alumnos y entonces hacérselo de una manera dinámica y productiva, sobre todo productiva, que se alcancen niveles cada vez más altos de escritura, ¿no? Y que no sea aburrido, que sea algo divertido entrar en el oficio, porque para todos los que tenemos el oficio como profesión, el oficio de escribir, es realmente divertido escribir, es muy divertido escribir. Pero bueno, también se necesitan las herramientas básicas, ¿no? Como en cualquier carrera, no sé, yo digo, alguien quiere ser arquitecto y dice, bueno, voy a la facultad y hago tantos años de estudio y después salgo con un título. Los escritores, si vamos a la facultad de letras, no salimos escritores, salimos licenciados en letras, pero eso no quiere decir que seamos escritores. Entonces, ¿qué es un escritor? Es alguien que tiene un vínculo con la palabra y que la sabe usar y que tiene oficio. De eso se trata este libro, de transmitir el oficio, el que yo aprendí a lo largo de los años y también el que aprendí a enseñar, con todas las dudas, digamos, despejadas de la gente que vino a lo largo de estos años al taller y que venía con las mismas dudas que que tenía yo cuando empecé. Así que bueno, eso es más o menos el libro y que, digamos, la base de este libro fue un curso online que di en el 2007, 2006-2007, que tuvo mucho éxito, tuvo 2.300 alumnos y me escribían diciendo que escribían sus cuentos con las clases al lado. Bueno, después yo hace 3 años empecé a hacer una revista literaria que se llama La Balandra, que ayuda también al escritor principiante en todo, y ahí empecé a publicar estas como clases que yo daba en el taller virtual en la revista. Y empezaron también a llegarme mensajes de todos lados diciendo qué útiles y los escritores que enseñan a escribir en universidades y en colegios secundarios me escribían diciendo que usaban mis clases para enseñar a escribir. Y entonces ahí, no sé si lo conocen a Guillermo Martínez, que es un escritor hiper reconocido, él usó este libro en las clases, no el libro, en la cátedra, en la primera cátedra de la maestría de escritura creativa que hubo, que es algo así como el taller como se enseña en Estados Unidos a escribir. Bueno, se empezó a hacer acá, en la Universidad de 3 de febrero, y él me dijo, usé este libro. Entonces me dice, espero que algún día publiques todo esto en forma de libro, porque él lo que usaba eran las clases que salían en la revista.
Y le dije, bueno, eso ya está. Y entonces ya a partir de ahí se lo llevé a mi agente y salió el libro publicado y bueno, espero que ahora les sirva a otros profesores y a otros principiantes, ¿no? Esa es más o menos la base. Muchas gracias. Fuerte la pregunta. Hay una cosa que me gustaría puntualizar. Hay mucha gente que confía demasiado en la espontaneidad. Y Alejandra se dedica también a derrumbar ese mito de lo espontáneo. Ella es más fina que yo, utilizó otros ejemplos, pero bueno, realmente es algo que hay que hacer mucho hincapié, porque la gente que va a un taller por primera vez piensa que si salió de su espontaneidad está todo bien, y así como salió de mí, así lo dejo. Yo no sé para qué va a un taller, para que les confirmen que eso está mal, porque hay gente que le gusta, gente muy masoquista, que le gusta que le digan las cosas como son, pero después no se sientan a hacerlo. Van y se van. Y dicen, bueno, voy a otro taller que me den bola. Después no, bárbaro. Una vez vino una visitante a un taller mío y me dice que cuando termina el taller me dice, pero muy enojada. Me dice, pero esto va en serio. Sí, le digo. Es decir, la primera que me insultan, digamos, fue una alabanza en realidad, más que un insulto, pero yo no lo podía creer, eso fue la máxima que me pasó, ¿no? Pero es algo que hay que hacer mucho hincapié. Por ejemplo, Alejandra, pone la comparación de un arquitecto que diseña un plan, o sea, él espontáneamente se le ocurrió, supongamos, espontáneamente se le ocurrió un edificio, una casa, una construcción. Y tiene miedo el arquitecto que si de repente empieza a calcular, a ponerlo todo en un plano, en un AutoCAD y todo, tiene miedo de perder espontaneidad, o sea, poniendo eso en el papel, bueno, eso es ridículo. Bueno, ¿por qué se le pide al escritor, digamos, que sea espontáneo cuando no se le pide, por ejemplo, al arquitecto, ¿no? Sí. Y Abelardo Castillo, que es un escritorazo nuestro argentino, que acaba de sacar sus diarios, no sé si los leyeron, pero vale la pena. Bueno, él decía, se puede pensar sobre el papel o se puede pensar acá, pero a la primera versión de la escritura, no la llamemos escritura ya, es un primer borrador. El primer borrador quiere decir que necesitamos sí un soporte para empezar a trabajar un texto, bajarlo al papel, pero esa primera versión que bajamos no termina ahí. Eso es un borrador, es apenas un boceto. Bueno, con todas las herramientas que damos, tanto Marcelo como yo en nuestros libros, intentamos que el principiante pueda conocer en cuánto se puede mejorar ese texto y en cuánto se puede acercar a la idea del autor, porque como una idea muy equivocada es, pero cuanto más lo trabajo, más me alejo de lo que quiero hacer. No, cuando uno comprende las herramientas y empieza a manejarlas, es como manejar un auto. O sea, yo me subo a un auto sin saber manejar y se me va a parar el auto y puedo hacer cualquier desastre. Pero entonces aprendo a manejar, aprendo a usar los pedales, sé lo que es el embrague, sé lo que es el giro hacia la izquierda, el giro a la derecha, el acelerador. Y cuando todo eso empieza a funcionar realmente, automáticamente, es cuando puedo dirigirme a cualquier lado. Entonces digamos que el oficio de escribir, para hacer una comparación un poco burda pero real, es aprender a manejarse en el mundo de las palabras, ¿no? Entonces uno incorpora todo ese oficio y después puede hacer lo que quiere, incluso puede romper las reglas, porque reglas hay y todos lo saben. Por eso me ocupo de poner a todos los grandes escritores diciendo cómo son las cosas, para que no crean que viene acá Alejandra Laurencich a decir que hay reglas de escritura. No. Se puede decir que algunos las conocen, otros no las conocen,
pero el que maneja el oficio sabe que hay cosas básicas que manejamos todos los que escribimos. Sí. Y es notable porque las lecturas que elige Alejandra para compartir con el lector son de autores que no tienen nada que ver entre sí, pero que tienen un común denominador. Les gusta contar historias y trata de contarlo del mejor modo posible. Que una vez me preguntaron si a mí me gustaba Carver, muy citado en el libro tuyo, pero también está muy citado Stephen King, por ejemplo. Son dos autores norteamericanos contemporáneos que no tienen nada que ver uno con otro. Un reportaje en la radio me preguntaron si me gustaba Carver. Yo decía, hay gente que le gusta la Antártida también, qué sé yo. Pero ya sea un viajero que vaya a la Antártida y que también vaya al trópico, por ponerle el color, lo blanco y el color, el común denominador es que son viajeros, no son turistas. Y para viajar tenés que tener un oficio. El oficio de viajero que se homologa en esta charla al oficio del escritor. Ya sea cuál es tu imaginación, no me gusta llamarlo imaginario, es una palabra inventada esa. Ya sea que tu imaginación vaya por un lado y por el otro, ya sea el talento poco o mucho que tengas, hay un común denominador. Porque si no, por ejemplo, las antologías de cuentos serían todas aburridísimas, porque el antólogo resulta que concibe la literatura como una determinada franja, ¿no? Entonces deja fuera autores que a él no le gustan. Honestamente, en mis talleres yo no hablo de gusto, yo hablo de que si funciona o no funciona, ¿no? Que me guste es otra cosa. Nada que ver con esa cuestión de, bueno, como me gustó está bien, ¿viste? No, para nada. O sea, el cuento funciona o no funciona. Cuentos que no me gustan, que no me llevaré a una isla desierta, pero que funcionan bárbaramente. Ahí está el caso de Carlos. Si me dicen, ¿qué te hace una isla desierta? ¿El Resplandor o Catedral? Bueno, el Resplandor, no sé si me explico. Ya es una cuestión ahí de gusto, ahí sí que entra el gusto. Pero desde el funcionamiento, eso es un hallazgo que hizo Alejandra, o sea, recomendar la lectura de autores que no tienen nada que ver entre sí, salvo en una cosa. En una cosa sí están de acuerdo. El cuento tiene esa estructura, es como esta mesa. Esta mesa, digamos, el concepto de mesa, esto es una mesa y tiene un tapiz arriba, unas flores que les agradezco mucho a la producción que nos han adornado así la mesa. Hay mesas de plástico, mesas del colegio, pero ¿saben cuál es el común denominador? Uno se puede sentar a ellas, no en ellas, es muy distinto. Se puede aproximar a la mesa, sentarse a ellas y utilizarla, sea el color que tenga, sea el diseño que tenga. Los cuentos son eso. Y hay una cosa que me encantó del libro tuyo. En el comienzo, cuando ella ya delimita el campo, ¿no? Muchos talleristas que vienen de otros talleres me dicen, en el otro taller me dijeron que esto es un relato. No, flaco, esto no es un relato. Esto es un cuento que falla en su construcción, que es muy distinto. Hay una enorme cantidad de coordinadores truchos de taller que por miedo de perderse la clientela, agarran y le dicen a la persona que es un relato, a una especie de papita hervida, un cuento fallido que no tiene gusto a nada. Entonces ella dice, el cuento, dice, también llamado relato, y ahí los abrochó. No se extiende. Ahí están las personalidades diferentes. Yo los mato, directamente los hago pelota. Por ladrones, por chorros, por ignorantes incluso. Pero ella no, ella dice, cuento, que también se lo llama relato, y yo dije, qué astuta, ¿no? Porque ahí está la diferencia. Ella no dice, es un cuerpo narrativo el cuento y un cuerpo narrativo, un cuerpo textual el relato. Son lo mismo, y decirlo, llamarlo de otra manera, es una arbitrariedad. En la vida real sí, que el cuento y el relato son diferentes. Me acuerdo que en el juicio de las juntas, hay un momento que una mujer está contando que la torturaron bárbaramente, la mujer se quiebra, le trae un vaso de agua, se produce un silencio que se corta, digamos, con un cuchillo. El silencio perdura y uno de los jueces le dice, continúe señora con su cuenta, con su relato. ¿Por qué? Porque en la vida real, cuento y relato son diferentes. Una cosa es el relato del crimen y otra cosa es el relato de Edgar Allan Poe, Los crímenes de la calle Morgue. Es muy diferente. Este hombre lo que estaba diciendo era que continúe señora con su camelo.
Continuó a enseñar con su cuento chino. Pero una cosa es un relato chino, otra cosa es un cuento chino. Entonces, en el ámbito nuestro, no hay diferencia. Hay que ir a buscar el diccionario para darse cuenta que llamar relato a un cuento sin conflicto, sin intensidad, sin rasgos fuertes de los personajes, sin un desenlace, no es un cuento, no es un relato, es un cuento que no funciona. Y me gustó mucho eso que planteaste ahí. Así que de entrada ella ya pone los límites de su estudio, de su trabajo, para que el otro trabaje. Y hay también dos géneros dentro de la narrativa que son menos conocidos, que son la nouvelle y la microficción. La nouvelle es como una novela un poco más corta, ¿no? Por eso son todos términos que cuando uno entra en el oficio y empieza a tener contacto con otros escritores y con el medio editorial, aprende a manejarlos. Pero para el que empieza, no. Uno dice una novela, no sé qué es una novela. Una microficción, ¿de qué estarán hablando? Bueno, de todas esas pequeñas cosas. En definitiva, todo es aprender a hacer ficción, ¿no? Y para aprender a hacer ficción, me parece que hay que manejar las herramientas, así como si queremos hacer cocina, aprendemos a cocinar. Bueno, el único tema acá es que todos vamos a la escuela, o la mayoría vamos a la escuela y sabemos leer y escribir. Pero leer y escribir no es hacer ficción. Y el escritor no es alguien que solamente sabe leer y escribir. El escritor es alguien que maneja las herramientas del oficio de escribir. Y en este libro lo que yo trato es de transmitir punto por punto esas herramientas básicas, que obviamente es una guía y es algo para iniciarse, ¿no? Después de ahí uno sigue su camino, pero para hacer una mentira como es la ficción, una historia que... Ustedes piensen una cosa, por ejemplo. Cortázar escribía un cuento donde durante meses una autopista quedaba detenida. Y eso era absolutamente creíble para todos. Ahora, yo quiero, como principiante, escribir que mi mamá es astronauta y no me lo cree nadie. ¿Qué falló ahí? La forma en que decimos las cosas, las herramientas en cómo fueron usadas. Entonces, para hacer verosímiles las ficciones nuestras, se tienen que aprender a manejar las herramientas de oficio. Y cuanto más sepamos usarlas, más rápido vamos a poder escribir las historias que tenemos y van a trascender no solamente el círculo de amigos y palmadores de hombro, como le digo yo, que son los conocidos, porque un escritor se da cuenta de que ya es escritor cuando sus textos trascienden el primer círculo de amigos y familiares, donde todos dicen, sos bárbaro, ¿cómo escribís? Bueno, hay que trascender ese círculo y que otros desconocidos puedan apreciar, y sin el afecto que a veces hace que uno diga, che, qué bien escribí, cuando en realidad lo puede leer una vez, pero no va a comprar un libro de esa persona, ¿no? Solamente lo quiere. Bueno, no nos quedemos con esos talleres donde nos quieren. Vayamos a lugares donde nos enseñen a escribir, porque si no, siempre vamos a ser queridos, pero nunca vamos a ser escritores. Entonces, lo que yo pretendo con este libro es mostrar lo que manejamos los escritores, el oficio. Después cada uno hará su camino, pero ahí hay una verdad y es la que yo intento transmitirles, la que me enseñaron a mí y la que hace 20 años que enseño en talleres a gente que, bueno, ahora ya publica, tiene sus propios premios, ¿no? O sea que en eso sí tengo algo de experiencia. Y hay otra cosa, lo que ella predica, lo practica, porque de acuerdo con la descripción que hicimos nosotros del libro de Alejandra, en el taller, ustedes conviene que les muestren el libro en sí, ojo, para que si realmente la
la descripción es exacta, uno puede tener en la cabeza la idea que es un libro de 1500 páginas, por lo menos. Pero yo les aseguro que en poco más de 200 páginas está todo. Es así de simple. Está todo. Por supuesto que una vez que uno trabaje con este libro, esos meses o el tiempo que le demore, llevarlo a la práctica y leer los libros que también se están proponiendo, van a aparecer nuevos desafíos. Lo que ella deja abierto en el libro, y que lo dijo recién, el hecho de después romper las normas. O sea, no hay que confundir un cuento desastroso, ¿no?, con la nota falsa de Stravinsky que pone a propósito. Esa sería un poco la cuestión. O sea que también en el estilo, es un libro que está muy bien escrito, en el estilo también está profesando la literatura. No solamente en el contenido, que con mucho amor lo deja en manos de todos ustedes, sino que además no abusa del tiempo de nadie. Estas cosas podrían haberse dicho, ojo, lo sabemos porque hemos estudiado literatura. Cazá el libro de Kaiser, se te cae la mano. Cazá esos libros de estilo de mediados del siglo XX, se te cae la mano. ¿Por qué? Porque, bueno, hay una especie de juego de rodeo de palabras, perífrasis, que justamente están ahí tirando abajo todo lo que uno está predicando. Y en aras de la brevedad, yo creo que también, ya vamos 3/4 de hora de charla, no veo que nadie esté aburrido, nadie se aburrió, pero podemos ir cerrando también. Así que me encantaría, si tenemos... sí, vamos a avisar, pero antes de eso, me gustaría si alguien tiene alguna pregunta. Porque a lo mejor alguno se encontró con un taller de estos que decíamos recién y se fue muy, pero muy triste porque notó que le estaban mintiendo. Así que si les pasó eso, aprovechen ahora para hacer catarsis o callen para siempre. Pueden preguntarle a Alejandra todo lo que quieran. A ver quién tiene una pregunta por ahí. Sí, tiene 1500 preguntas. Por ejemplo, ¿el decálogo de Quiroga sirve o no sirve? Te tiro eso a ti. Sí, claro que sirve. Dice unas cuantas verdades. Por ejemplo, una de ellas, esta, la del adjetivo, ¿no? De no importa cuántos adjetivos se le pongan, o sea, cuántos adjetivos se le sumen a un sustantivo débil. Eso se ve permanentemente. Bueno, cuando yo empecé a escribir, por cada sustantivo ponía 3 adjetivos. ¿Por qué? Porque decía, no sé si este es justo, a ver, pongo algo para acercar más al lector a lo que yo quería. Y este será, no, un poquito más. Entonces, era pero casi sistemático. Un desastre. La primera novela que yo escribí tenía 800 páginas. 800 páginas. Nunca la publiqué porque me di cuenta después que era un bodoque que con la mitad o mucho menos podía decir lo mismo y mucho mejor, pero me sirvió para aprender unas cuantas cosas. Entonces, lo que yo ahora enseño en los talleres, y ahí lo hago mucho hincapié en esto, es en la selección. Seleccionemos lo que vamos a decir. No es sumando que conseguimos. Cuanto menos pongamos en literatura, más vale cada una de las palabras que ponemos. Entonces, bueno, estamos cerrando, ¿no? Sí, estamos cerrando. Una última pregunta. ¿Está de acuerdo con lo que dice Alberto Castillo? No se puede enseñar a escribir, pero sí a corregir. Bueno, no sé qué será para él escribir. Yo creo que él hace mucho, que sí, que no, pero él tiene taller hace muchísimos años, así que de hecho se supone que sí, que se enseña a escribir. A lo mejor el corregir es una de las partes más grandes de la escritura, ¿no? Aprender a corregir es como un 70% de la escritura. Bueno, de hecho, así termina el libro de Alejandra. La última sección habla justamente de la corrección. Y bueno, ahí es mi agradecimiento público porque puso en los libros recomendados taller de corte y corrección. Así que no solo por eso, sino por todo lo que nos dijo y por todo lo que nos va a dar cuando ustedes
que el dinero de ustedes pase a la cartera de ella. No duden en hacerlo, no duden en comprar este libro. Por todo eso, un enorme aplauso para Alejandra Lorenzi. Muchas gracias. Les recuerdo que Alejandra está con la cartera abierta y la pluma dispuesta. Está el número 29, segundo número. 29, correcto, en ese lugar. Muy bien, Marcelo Di Marco, muchas gracias. Eso por arriba. Alejandra Laurencis, muy amable.